Boa tarde, benvidas e benvidos todas e todos a este acto académico de inauguración do curso 2019-2020 neste Colexio Maior Xelmírez. Acompáñame na mesa, empezando pola miña dereita, no extremo, o profesor Monterroso Montero, que nos vai a dar posteriormente unha conferencia, don Raúl Figuera, que vai a ser o novo director deste colexio. Continuando, a miña esquerda, don Tomás Briogos, que é o superior provincial desta provincia marista de Compostela, e no extremo o director saínte, don Carlos Hernández. Para comenzar, ten a palabra o irmán Tomás Briogos, superior provincial da provincia marista de Compostela. Señora vicerrectora, autoridades de la mesa que nos preside, antiguos colegiales del Xelmírez, colegiales del Mayor, hermanos y amigos todos. Iniciar un nuevo curso académico, para los que lleváis unos cuantos años en el mundo universitario, puede que a veces nos suene a rutina, a pesar a veces de los cambios en las leyes o los procedimientos administrativos que nos quitan el sueño. A veces se trata de repetir un protocolo, una rutina a la que estamos acostumbrados. Pero si pregunto a los que comenzáis en el Colegio Mayor este primer curso, las vivencias de estas semanas, si os suenan a rutina, quizá hayan sido muchas experiencias las que habéis vivido. Algunos, pues, dudas en si puedo entrar en la carrera deseada o no. Otros, en qué ciudad me va a tocar estudiar. Habrá algunos que teníais claro que veníais a Santiago. Otros quizás, pues, entre desechar una y estimar otra que se puede, pues venimos aquí a Santiago. Llegamos a un colegio mayor y nos encontramos muchas novedades. Unos cuantos amigos nuevos, un montón de actividades, un montón de experiencias nuevas, convivencias, fiestas. Quizá rutina no sea lo que caracterice, pues, estas semanas. Que si preguntamos al director o al personal del Colegio Mayor, dice, ya va siendo hora que venga un poco de rutina. Pues que estas novedades que habéis vivido os inviten, pues, a cuidar el ambiente de convivencia, el ambiente de respeto, donde vais a construir vuestra vida universitaria, y que también os ayude a construir vuestro crecimiento como personas. Pues recordad, sobre todo, que no son las carreras las que tienen salidas, son las personas. Después de unos años al frente del Colegio Mayor Xelmírez, quiero expresar mi agradecimiento al hermano Carlos por su dedicación y por su trabajo constante, por su atención a las personas y por su preocupación por facilitar, por atender, por conseguir que las cosas se resuelvan. Muchas gracias, Carlos, y te deseo lo mejor en tu nuevo destino. Y agradezco al hermano Raúl su disponibilidad para aceptar la dirección del colegio en los próximos años, que puedas aportar a cada uno de los jóvenes que están contigo lo que de verdad necesitan para fortalecer su crecimiento personal. Que esa relación de confianza que construyes con cada persona, pues pueda servir para que la riqueza interior que llevas dentro se multiplique a los que están contigo. Te deseo buen trabajo al frente del colegio y a todos buen curso. Intervén o irmán Carlos Hernández Naveira, director saínte deste colexio. Señora vicerrectora, hermano provincial, hermano director del Colegio Mayor Xelmírez, profesor Juan Manuel Monterroso, directores de colegios mayores, antiguos colegiales y amigos todos. Unas breves palabras en este momento en que dejo de ser director de este Colegio Mayor. En primer lugar, mi agradecimiento a todos los colegiales y excolegiales, equipo educativo, comunidad marista y personal del colegio con quienes he convivido durante estos 6 años de mi estancia en el Mayor. Sinceramente, de todos he aprendido y estoy agradecido. Marcho contento y satisfecho. Sé que aún quedan muchas cosas por hacer y proyectos que realizar, pero para eso está el nuevo director y su equipo, para llevarlos adelante. En segundo lugar,
mi agradecimiento al hermano provincial por su presencia, por su apoyo en este y en otros momentos, y sobre todo por pensar en el futuro de este colegio mayor, nombrando a un buen sucesor como lo es el hermano Raúl Figuera. No me cabe duda de que tenéis un buen director. Solo necesita, como él mismo os dijo cuando se presentó a primeros de septiembre, que la acompañéis en esta tarea de sentiros felices y sentiros familia. Para finalizar, me dirijo a los colegiales nuevos y veteranos de este colegio mayor. Muchas veces he escuchado aquí, en este lugar, la frase: aprovechad lo que se os ofrece, aprovechad este momento especial y único de vuestra vida. Y es verdad. Ahora que me voy y valoro lo más vivido en el Gelmírez, y a todos os digo: no dejéis escapar este tiempo maravilloso de enriquecimiento personal que supone vivir en el Gelmírez. Hasta siempre y gracias. En nome do reitor e do equipo de goberno da Universidade a quen represento neste acto, moitas grazas polos servizos prestados ao frente deste colexio. A continuación, fala don Raúl Figuera, novo director do Colexio Maior. A todos, buenas tardes a todos. ¿Funciona? Me he puesto aquí por los nervios que tengo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Cuando me he puesto nervioso porque no estoy acostumbrado a actos de semejante nivel. Yo he trabajado en espacios más familiares, y verme aquí con estas cosas y veros a vosotros tan guapos y guapas, y tener aquí a representantes importantes de instituciones de muchos años, hace que diga uy, 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 a ver si sé yo decir aquí lo que tengo que decir. Muchas gracias por venir y por estar participando en lo que yo siento que es una liturgia de cómo funciona la vida. En la vida, papás, tenéis hijos. Esos hijos, si no se hacen hermanos maristas o similares, tendrán hijos. Y la vida va pasándose de unos a otros. Y la vida, cuando se da gratuitamente, porque ningún hijo puede devolver lo que los padres nos han dado. Y lo mismo pasa en las instituciones. Funcionamos como eslabones. Hay aquí una institución de muchos años, la Universidad de Santiago de Compostela, una institución de muchos años, la institución marista también representada, que están al servicio de la educación, y nosotros también funcionamos dándonos vida unos a otros como eslabones de una cadena, que decía esta mañana un hermano en mi comunidad. Y me siento honrado y me siento un privilegiado por poder participar de esta cadena de vida y de transmisión de la que formo, gracias a Dios, parte. Solo soy un eslabón, recibo el legado de otras personas y trataré de continuarlo, adaptarlo a los tiempos, mejorarlo si puedo, siempre al servicio de vosotros jóvenes. Gracias por los compañeros que estáis aquí, de otros colegios, residencias, compañeros de fatigas. De vez en cuando necesitamos desahogarnos un poco y nos viene bien compartir con alguien que está metido en las mismas alegrías y en las mismas penas. Gracias por estar aquí. Aquellos colegiales que ya peinan canas como yo, que después de un montón de años, de 50 años quizás, seguís viniendo a esta liturgia donde se celebra toda la vida que hay detrás. Pues enhorabuena por participar de esta manera respetuosa, elegante,
en este paso de un año al otro, como los cursos se van abriendo como un libro y cada uno es nuevo y la vida se renueva. Bienvenidos a este año 19-20. Quisiera decir, no voy a hacer el programa de gobierno porque no lo tengo. No voy a decir mi programa electoral porque no lo tengo. Sí que os quiero contar, queridos colegiales y compañeros de trabajo de todos los días, algunas de mis convicciones. Lo voy a hacer con dos frases que dicen que son de Einstein. Yo no lo he podido, no estoy seguro de que lo sean, pero me gustan, así que ya está. En primer lugar, la frase que dice Einstein dice: la experiencia más hermosa que podemos tener es el misterio. Es la emoción fundamental que está en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia, el misterio. Me encantaría que en esta casa, jóvenes, descubrieseis la maravilla que sois, que la experimentaseis como algo maravilloso y misterioso. Más allá de este cuerpo que tenemos, hay una experiencia que nos lanza a la vida con mayúsculas. Me gustaría que las cosas que hagamos aquí pudierais tocar un poquito eso, porque será como un ancla que os pueda sostener toda la vida. La otra frase de Einstein. Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos. Estáis en la fase de la universidad, todavía recibís muchas cosas de vuestros papás, un sostenimiento muy sólido, afectivo, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y estáis aprendiendo también el arte de salir de vosotros mismos y aprender a ocuparos de los demás. En estos días que he convivido con vosotros aquí en casa, he podido disfrutar y mi corazón se ha alegrado, ha saltado de alegría al ver cómo os ocupabais los unos de los otros en determinados momentos. Eso me ha dado muchísima confianza en poder estar con vosotros y hacer la experiencia maravillosa de salir de nosotros mismos y aprender a ocuparnos de los demás. Y finalmente otra palabra que ya no es de Einstein, porque es de todos, es que me gustaría, jóvenes y los que habéis estado por aquí, que sintierais que esta es vuestra casa, que esta es vuestra familia, el lugar donde puedes estar callado, puedes estar riendo, puedes estar llorando, puedes estar deprimido o puedes estar exultante, puedes estar enamorado o sentirte abandonado y hay alguien que está a tu lado, que está dispuesto a cuidarte. Compañeros, educadores, personal de limpieza, de cocina, de recepción, todos los que estamos aquí estamos formando esa familia, que es una herencia del padre Champagnat, de nuestro fundador, y nuestro toque marista, de María, de casa, de familia, de sensibilidad. Eso me gustaría, esas dos frasecitas de Einstein y la familia. Y en eso me voy a empeñar. A veces acertaré y a veces no acertaré, pero como en las buenas familias aprenderemos a gestionar todas esas cosas, porque es un aprendizaje importante para la vida. Aprender a gestionar cuando las cosas no salen como esperábamos. Y finalmente quiero terminar mis palabras diciéndole muchas gracias al hermano provincial por el encargo, primero, muchas gracias. Me siento unido a una cadena de directores que han pasado por aquí y que lo han dado todo. Yo, cuando vine por aquí, conocí al hermano Marcelín, después al hermano José Luis Ampudia, al hermano Miguel Rey, al hermano Gregorio, al hermano Tomás, al hermano Carlos. Qué bien que puedo participar de toda esa herencia que ellos han ido construyendo y que vosotros, los veteranos, los mayores, no veteranos, los mayores, procuráis transmitir de generación en generación. Finalmente, Carlos, no sé cómo te puedo pagar el hecho
de que hayas estado conmigo o que me hayas permitido estar a tu lado en este mes cuando tú ya estabas destinado a otra nueva tarea. Te agradezco infinito esa generosidad que habla también de tu permanente disponibilidad, que aprecio y valoro. Yo te he dicho alguna vez, cuando éramos compañeros de trabajo, que Carlos, tú eras inasequible al desaliento. Inasequible al desaliento. Y eso me parece fantástico. Tener un compañero que es inasequible al desaliento es un regalazo, y tú lo fuiste, lo has sido y lo serás allá donde vayas. Muchas gracias. Vamos ahora con la lección inaugural. Os presento a nuestro conferenciante de hoy, Juan Manuel Monterroso Montero. Es profesor de Historia, profesor titular de Historia del Arte en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido director del Departamento de Historia del Arte entre 2003 y 2008, cargo que ha vuelto a desempeñar en la actualidad, y decano entre 2008 y 2016. Desde 2003 coordina el grupo de investigación Jacobus de la universidad. Ahora, cuando veáis su trabajo, entenderéis lo que era Jacobus. Yo lo tuve que buscar en Google y lo vais a entender. Su labor docente e investigadora, sobre todo investigadora y publicadora, le ha permitido dedicarse a labores y estudios vinculados con la historia del arte, en especial en todo aquello relativo al arte gallego durante la Edad Moderna y el patrimonio cultural. De aquí nace la publicación de artículos y monografías en torno a diversos temas de los que os podéis informar en el díptico que os hemos entregado. Asimismo, ha impartido cursos y conferencias en diversas universidades y centros de investigación de España y del extranjero. También ha sido el responsable de diversas exposiciones que han tenido como tema central la ciudad de Santiago, el arte gallego, el camino de Santiago. Hoy justamente nos vas a hablar, Juan Manuel, de el camino de Santiago. Os dejo con él. Muy buenas tardes, señora vicerrectora, hermano provincial, señores directores, entrante y saliente, señores y señoras directoras de otros colegios mayores, colegiales y, bueno, profesores y compañeros. En primer lugar, es obligado dar las gracias por la invitación a poder participar en este acto inaugural y poder dar la lección inaugural del curso 2019-2020. Para mí es una experiencia, porque una cosa es dar conferencias, otra cosa es dar clases y otra cosa es pues, venir a un recinto tan acogedor, tan lleno de gente y poder hablar de un tema como es el Camino de Santiago. Más que hablar es un proceso de reflexión y de algún modo me gustaría que se entendiera así. No es explicar históricamente el Camino de Santiago, aunque de eso sí hablaremos, sino que es plantearnos qué es hoy en día, o qué pretendemos, o qué creemos que es hoy en día el Camino de Santiago. Por eso, esa pregunta de qué hablamos cuando hablamos del Camino de Santiago. El título no es mío, hay que reconocerlo, por lo menos en la esencia. Es simplemente un traslado de otro título, de un libro de Murakami, que se titulaba ¿De qué hablo cuando hablo de correr? ¿No? Y era una reflexión sobre el ejercicio del escritor y al mismo tiempo de un corredor de fondo. Bueno, pues en este caso realmente la idea es la misma, es decir, hoy en día si hablamos del Camino de Santiago, ¿de qué estamos hablando?
estamos hablando de un itinerario cultural, como está reconocido a nivel europeo, estamos hablando de patrimonio de la humanidad, como también está reconocido, estamos hablando de un producto cultural, o solo estamos hablando de un producto. El problema es que si seguramente le preguntara a alguno de ustedes que lo definieran, no tardaría mucho en salir una palabra, Xacobeo. Y al salir del Xacobeo saldrá la marca. Pero claro, el Xacobeo es la marca de un producto cultural y el Camino de Santiago es algo bastante más complejo. El problema es que a nosotros nos ha tocado vivir en el 2019, camino del 2021, y con una herencia que como mínimo, por no irnos muy lejos, viene de 1982 y a partir de ahí los sucesivos años santos correspondientes. Por lo tanto, vamos a ir planteando un poco este planteamiento para llegar un poco también a una reflexión final en un vídeo, para que nos demos cuenta que muchas veces lo que entendemos que es el Camino de Santiago, lo que se nos vende como Camino de Santiago, está desvirtuando profundamente la esencia de algo que es fundamentalmente una ruta de peregrinación con una base de carácter religioso, que no necesariamente tiene que ser la fundamental, pero que sí es la básica. Y sobre todo, que es algo que no es simplemente un producto económico explotar. La rentabilidad económica está bien, pero la identidad tiene o debería estar por encima de todas estas cosas. Si nos paramos, me ha traicionado. Es la diferencia de delante para atrás, y en este caso yo le estaba dando para atrás. Bien, lo primero que deberíamos reflexionar es un poco sobre la naturaleza del tiempo en cuanto al Camino de Santiago y en general en cuanto al patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque cualquier objeto que es patrimonio cultural, me da igual que sea muy grande y muy importante, valdría el propio camino, la catedral, San Pedro del Vaticano, ya sea el más cercano a nosotros, el más minúsculo, se apoya justamente en estos tres elementos. Por un lado se apoya en el recuerdo, por otro lado se apoya en la memoria y por otro lado se apoya en la historia. Esos tres elementos son los que al final van a constituir la identidad de un individuo, de una comunidad, de una sociedad. Cuanto más amplio sea el impacto de esa memoria, de ese recuerdo y de esa historia, más amplio será también el impacto de ese bien patrimonial. El recuerdo no es el recuerdo individual, tal como lo planteamos, aunque sí tiene algo de individual, porque el recuerdo es lo que va a alimentar la memoria. El recuerdo es básicamente algo subjetivo, algo reelaborado por la sociedad, pero no tanto construido. Pero sobre todo tiene una peculiaridad, es algo totalmente discontinuo, es algo en donde se juega con omisiones. Cuando nosotros usamos una frase como la que está escrita ahí, imaginemos a una persona mayor que habla con cualquiera de los colegiales presentes aquí y le dice justamente eso: o teu avó, como a ti, gustáballe tamén recuncar, es decir, le gustaba repetir. La pregunta sería algo tan sencillo como: ¿qué falta en la ecuación? Tenemos al abuelo, tenemos al nieto y y a un interlocutor que habla con ese nieto. El interlocutor ha omitido a una de las partes, ha omitido al padre. No le interesa, no es relevante en el discurso, no es relevante en la afirmación. El recuerdo funciona así. Los recuerdos son absolutamente selectivos. Todos hemos viajado y, nos guste o no nos guste, yo por lo menos lo confieso, todos hemos comprado un souvenir, un imán, una bolita de nieve, una postal, cualquier cosa. ¿Qué ha pasado con eso? Lo que ha pasado es que hemos cogido la postal y con un poco de suerte se la hemos mandado a alguien. Es una forma de recordar el viaje. A lo mejor le hemos metido en un libro y se ha quedado ahí. Y seguramente en ese libro no se vuelve a abrir hasta dentro de 20 años. Cuando el libro se vuelve a abrir, el recuerdo que nos viene no es el transcurso de los 20 años. El recuerdo que nos viene es el del momento en que compramos la postal y en el sitio donde la compramos. Los bienes patrimoniales se construyen
a base de recuerdos de los individuos. Por lo tanto, no se puede romper el patrimonio o el bien patrimonial y extinguirlo de aquellos que conviven directamente con él. El patrimonio de la humanidad es de todos, pero es más de unos que de otros, porque hay unos que tienen que convivir con él, que tienen que soportar las cargas de ese patrimonio y que además se identifican con él. Por su parte, la memoria es un proceso construido por el grupo y por lo tanto se va adaptando con el tiempo. Los memoriales siempre nos recogen una parte, que es la que lo ha llevado a cabo. Y la memoria en ese sentido tiene pretensiones de ser objetiva, pero tampoco lo es, porque es parte de esa construcción social. Hay otro elemento que es fundamental. En la memoria no lo podemos retener todo, si no estaríamos un poco en lo que planteaba Borges con Funes, el memorioso. Es decir, un hombre que fuese capaz de recordarlo todo con tanta precisión, que fuese capaz de diferenciar entre el perro que se cruza en su camino a las 2:15 del perro que se cruza en su camino siendo el mismo a las 2:30. Sería el perro más 15 minutos. Claro, la memoria, por lo tanto, es parte de esa construcción social a la que nosotros pertenecemos. Tenemos que asumir, por lo tanto, que cuando hablamos del Camino de Santiago estamos hablando de una construcción social por parte de un grupo y que ha ido variando con el tiempo. El riesgo que corremos hoy en día es que de pronto nos hayamos olvidado de cuál era ese origen, de dónde venía ese Camino de Santiago. Y finalmente está la historia, pero no la historia que casi todos habrán estudiado, esa historia de fechas, de datos, en donde se concatenan unos con otros, que es muy importante porque es lo que arma la estructura de la propia historia. La historia, en el fondo, es la historia como relato. Lo importante no es el dato nos sirve para contar algo. Y en el Camino de Santiago ocurre eso. Tenemos datos y tenemos también relatos. Lo primero que deberíamos pensar es algo tan sencillo como esto. Esta es la ruta del Camino de Santiago, ¿sí? Con las dos bifurcaciones, el encuentro en Puente de la Reina del Camino francés y su llegada finalmente a Santiago, pasando por Calas de Rey, etc. Pero el Camino de Santiago parece una construcción inmediata de la Edad Media. Lo que muchas veces nos olvidamos, como se ha demostrado, es justamente esto. El Camino de Santiago existe porque previamente existían las vías romanas que nos llevaban desde Tarraco Augusta hasta Lugo y desde Lugo hasta Iria. Es decir, ya existían de por sí. Igual que después han ido aflorando y apareciendo los diferentes caminos. El camino primitivo, el camino del norte, la ruta de la Plata, la ruta de los moriscos, los caminos portugueses, la ruta marítima, etc. Es decir, el camino es aquel que nos lleva hacia un lugar concreto, en este caso hacia un cuerpo santo, hacia una realidad que es la de Santiago. Pero ¿por qué en qué momento se produce el cambio? ¿En qué instante se produce ese cambio en donde el Camino de Santiago o las vías romanas se convierten en ruta de peregrinación? Esto se produce justamente por dos hechos. El primer hecho es un proceso de conquista, con el 711 y la invasión árabe. Claro, ese proceso hace que la península quede truncada y el camino se convierte en una estructura de frontera. Pensemos que es muy indicativo cómo el camino se va modificando en su itinerario en función al proceso de la propia reconquista. Según los intereses políticos del momento, del rey de cada época, iba extendiendo para permitir dominar más territorio. Pero al mismo tiempo no nos podemos olvidar de otro detalle. El Camino de Santiago se convierte no en una frontera impermeable, no en un muro, como estamos empezando a ver que hoy en día surge, sino en una frontera permeable. El Camino de Santiago supone una ruta este-oeste, por la cual se contacta también con rutas de tradición árabe norte-sur. Y eso va a permitir que en esa circulación fluyan ideas, fluyan personas y fluyan objetos. Quizás lo más significativo para eso, en Santiago tenemos alguna reliquia textil de este carácter, pero quizás para mí la más
representativa sea la urna del siglo XIII de San Millán de la Cogolla, que guarda los restos de San Millán. Es curioso cómo esa urna de madera gótica está forrada con telas almoráviles, con telas árabes. Es curioso que hayamos elegido, o que se haya elegido, para guardar aquello más preciado que sería la reliquia de un santo, el resto, justamente algo que viene de una religión totalmente diferente. Ese es el valor que empieza a tener el camino santiago, valor que no ha perdido. Uno de los valores consustanciales al camino es la capacidad de intercambio que produce entre las personas durante el camino y cuando se llega, por supuesto, a Santiago. Pero se produce también otro cambio en la Edad Media, que es el momento donde la mentalidad del carácter milenarista, la llegada del milenio, produce la religión, sobre todo con la prédica de San Bernardo de Claraval. Lo que se produce es un cambio en mentalidad. En la Edad Media hay dos elementos fundamentales para construir una sociedad, tal como lo plantea Georges Duby. Por un lado estaría el culto a los muertos y por otro lado el culto al Señor, o el respeto al Señor. Bueno, pues qué mejor que unir los dos en un acto único, la peregrinación. Qué mejor acto que rendir el culto a un mártir, Santiago, pero al mismo tiempo reconociéndole la dignidad del Señor. Y recordemos aquello que dice que mal vasallo es aquel que va, o mal peregrino es aquel que va a ver al vasallo, Santiago, y no va a ver al Señor. Recordemos que en Oviedo, en la Cámara Santa, está el sudario. Por lo tanto, nos encontraríamos justamente con ese juego. El Camino de Santiago se convierte, por lo tanto, en algo más que una ruta. Es el reflejo de una mentalidad y de una sociedad. Pero no es ir a ver o llegar a una reliquia, es llegar a un montón de reliquias. Si vamos cogiendo el camino francés, todos estos circulitos son reliquias. Saint-Germain de Toulouse, Santa Fe, la Saint-Chapelle, Béthélé, etc. Es decir, son reliquias por las cuales el peregrino iba descubriendo, iba haciendo su camino. Por lo tanto, el tour que suponía la peregrinación no era un tour finalista, sino que era un tour que permitía ir por etapas, y así lo plantea el Códice Calixtino en su momento. Por lo tanto, encontraríamos ahí la esencia de lo que es ese camino francés, hasta llegar finalmente justamente a la reliquia de Santiago. Y esta es la visión del camino hoy en día. ¿Qué ha cambiado? Si partimos de esa base, pues simplemente ha cambiado que en un momento dado, a la altura de los años 80, el Camino de Santiago se revitaliza. Recordemos que tiene un periodo de letargo y se revitaliza no como producto cultural, que viene después, y los productos culturales hay que gestionarlos y hay que saber gestionarlos bien, porque como buenos recursos tienen la mala costumbre de agotarse, y si los agotamos al final nos quedaremos sin ellos, pero no nos quedaremos sin el recurso, nos quedaremos sin los valores identitarios que tiene el recurso. Bien, si cogemos el paradigma europeo en donde se asienta el Camino de Santiago como itinerario cultural, nos encontraremos que el Camino de Santiago lo que hace es materializar una idea, después lo veremos, que es la de una Europa unida, una Europa sin fronteras. El Camino de Santiago, una de las grandes virtudes que tiene es la capacidad de reinventarse a sí mismo en cada momento, adaptarse a la sociedad. Si antes era un cambio religioso, eso no se puede olvidar, pero se produce también un cambio ideológico de corte político, y en este caso con un talante eminentemente europeísta. Una oportunidad que nos llega, pero que ya estaba larvada en el mundo del origen del Camino de Santiago. Pensemos que a Carlomagno le aparecería y le aparece encima de él, sentado en un sueño, aparece Santiago, le viene a reclamar que emprenda una campaña para apoyar y recuperar los restos o el territorio de su reliquia. No es casualidad, estamos en pleno siglo IX, Alfonso II el Casto, el reino asturiano y el reino imperio de Carlomagno. Hay una confluencia de intereses y eso construye ese primer relato europeísta.
que permite la salida de los francos y la llegada del apoyo justamente aquí. Pensemos que, por ejemplo, los caballeros españoles en la Edad Media no tenían que hacer la cruzada, no tenían que ir a Tierra Santa, ya tenían la cruzada en casa. ¿Para qué se iban a ir a Tierra Santa a recuperar la tierra del infiel si ya tenían que hacerlo justamente aquí? Si nosotros avanzáramos por ese trayecto del Camino de Santiago, nos daríamos cuenta que eso está permanentemente en la historia. En capiteles como este, lo que se representa es la lucha entre el gigante Ferragut y Roldán. El Roldán del Cantar de Gesta, el Roldán de Roncesvalles, el lugar por donde está pasando justamente el camino. La cripta o la capilla de Carlomagno en Roncesvalles nos vuelve a recordar exactamente lo mismo. La roca donde Roldán yace y toca su olifante y rompe los tímpanos cuando está a punto de morir. O, por ejemplo, reliquias del brazo de Carlomagno, el olifante, justamente, el cuerno de elefante de Carlomagno, o si vamos directamente a las armas, esto es una imagen del siglo XVII de Roncesvalles, nos encontramos que aparece la espada, las estrellas, las mazas, etcétera, de los cuernos de Roldán. Por lo tanto, nos encontramos que el camino es algo más que simplemente una idea o una ruta marcada por un camino y unos senderos. Hay un montón de cosas que están ocurriendo a lo largo de él. El Clavijo es algo más que simplemente un castillo y una ruina. No es un castillo en medio de un peñasco. Si no existiera Clavijo, no existiría la fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago hoy en día. Esto puede sonar un poco radical, pero es así. La batalla de Clavijo supone de nuevo un sueño, en este caso de Ramiro I, y la lucha o la defensa contra los árabes y la intervención, la primera intervención milagrosa de Santiago a Caballero, que interviene en la batalla de Clavijo. Eso hace que el rey firme el voto de Santiago y que Santiago reciba una soldada, igual que cualquier soldado. Y con tan mala suerte que cuando los reyes católicos vuelven a llegar a Santiago para pedir la intercesión por la recuperación de Granada, renuevan el voto y dicen que será el voto por las tierras por conquistar. Y después se descubre América. Después viene la Virgen del Pilar, Santa Teresa, San Francisco Javier, hay la querida santiaguista, y a la altura del siglo XVII, de mediados del siglo XVII, el rey tiene que resarcir al cabildo con la donación de una cantidad de dinero para poder minusvalorar la intervención o la falta de apoyo en el momento en que el patronado de Santiago se había puesto en duda. En consecuencia, a partir de ahí, la Catedral de Santiago tiene financiación para poder crecer. Claro, fijémonos que, por lo tanto, el Camino de Santiago ya no es solo algo que nos afecte como ruta, ya nos está afectando como compostelanos y nos está afectando incluso hoy en día. Esta es la idea. Pero fijémonos en algo muy curioso. Santiago se convierte en patrón de España y empieza a ser intercesor en multitud de batallas. Y antes decía, el Camino de Santiago tiene la capacidad de reinventarse. Pues Santiago es de los santos que más capacidad de adaptación tiene iconográficamente. Santiago va a aparecer en la batalla de Clavijo, este es uno de los relieves metálicos que aparece en los púlpitos de la Catedral de Santiago, va a aparecer en campañas contra los normandos o en la batalla de Albelda, tal como lo recoge la Crónica General de España de Alfonso X. Pero la cosa no queda ahí. Santiago está presente como Santiago Matamoros. Aquí el lenguaje políticamente correcto no debería funcionar. No es Santiago Caballero, es Santiago Matamoros. También como lo tenemos en el seminario, en el seminario de Rajoy, en lo que sería el actual ayuntamiento de Santiago, la Plaza del Obradoiro, o mimetizado con un elemento vegetal en la capilla de Santiago Apóstol en la Catedral de Santiago. Fijémonos cómo al final la memoria y el relato va construyendo la realidad. Las flores no son ni un descuido ni que haya una boda. Las flores son simplemente un hecho de ocultar lo que políticamente sería incorrecto. Este sería el carácter de Matamoros. Esto fue una noticia que saltó a raíz del 11S en 2001.
Pero podríamos ir un poquito más allá. Cuando Santiago viaja hacia América, pasa de ser Santiago Matamoros a convertirse en Santiago Mataindios. O sea, la cuestión empieza a ser a ver a quién puedo cargarme. O Santiago Mata Españoles, como vemos aquí. El Santiago es adoptado por las comunidades indígenas y se convierte de nuevo en el protector de la comunidad. Fijémonos que al final el elemento es el mismo, lo que cambia es el relato y lo que quiero contar con el relato. O podríamos encontrar lo mismo en los milagros que van trascendiendo a lo largo del camino. El de la gallina que canta después la asada. Cuando un peregrino es injustamente acusado de un robo, los padres viajan a Santiago y cuando vuelven se encuentran a su hijo ahorcado, pero vivo, porque Santiago no había estado sosteniendo. El que había condenado le dice que no lo liberará, no le devolverá el cuerpo, mientras la gallina que tiene en el plato asada no cante. La gallina se levanta y canta. Pero eso es un relato. Pero interesante, aquí tenemos otra interpretación. Ahora ya no en Santo Domingo de la Calzada, sino en Tolosa. El relato es el mismo, cambio de lugar. Y tenemos la representación de Santo Domingo de la Calzada con la gallina, pero sobre todo, si vamos a la catedral de Santo Domingo de la Calzada, nos encontramos con que también tenemos el gallinero. El gallinero con las dos gallinas, que no son las del relato, son otras gallinas que lógicamente se van renovando. Por lo tanto, nos encontramos con que hay mucho más que simplemente una ruta. Hay un montón de historias, un montón de tradiciones, un montón de elementos que nos recuerdan lo que es el campo. No voy a leer los textos que traigo, simplemente me interesa hacer una secuencia. ¿Por qué decía 1982? Porque en 1982 habíamos pasado una franja larga de 11 años sin Año Santo. Y en el 82, el 6 de noviembre, Juan Pablo I viene a Santiago. Después, en el 2010, vendrá el Papa Benedicto. Pues bien, en ese momento, Juan Pablo I nos recuerda una cosa y dice lo siguiente: Europa entera se ha encontrado a sí misma alrededor de la memoria de Santiago, en los mismos siglos en los que ella se edificaba como continente homogéneo y unido espiritualmente. Por ello, el mismo Goethe insinuará que la conciencia de Europa ha nacido peregrinando. Y es casualidad que justamente en el 82, cuando se firma el Tratado de Maastricht, empecemos a recuperar esa idea de una Europa construida a través de un elemento sin fronteras que la vertebraba, que era justamente el Camino de Santiago. Y con un elemento en común, que era la religión cristiana. Pensemos en clave, por lo tanto, medieval. A partir de ahí, el proceso empieza en cadena. En el 87 empieza a reconocerse el factor de cohesión europea con la declaración del Consejo de Europa. En el 88 se empieza a reconocer el valor arquitectónico y arqueológico que tiene el camino. Y de pronto ya no es solo la idea de una Europa, sino que es una idea donde ya hay elementos en los que podemos anclar nuestra memoria, los objetos, y finalmente nos encontramos con la dimensión religiosa que se produce en el 93. Y de pronto se empieza a hablar de eso, de una Europa con un ideario común, que es justamente la religión cristiana. No hablamos aquí de luteranos, calvinistas, católicos, sino simplemente de cristianismo. Simplemente hay que ir a la hemeroteca para recordar que justamente uno de los grandes problemas de la Constitución Europea, cuando se pretendió redactar, era si aparecía el término cristiano o no. Bueno, pues el problema está justamente aquí. Y al final se reconoce la protección. Con esto, fijémonos, 1993, el primer gran año santo que seguramente muchos de ustedes recuerdan. Y a partir de ahí empieza el producto cultural. Y aquí, a partir de ahí, empiezan quizás los problemas. Porque pasamos a otra dimensión. Hasta ahora nos habíamos movido, y ya no me voy a extender más de 5 minutos, voy muy rápido, nos habíamos centrado en la parte histórica y en el relato. Pero ahora nosotros no solo tenemos un relato, tenemos un producto que consumimos. Nos tenemos que preguntar si sabemos lo que estamos consumiendo y si reconocemos los valores que en ese camino hay, o qué valores, por decirlo de otra forma, nos están vendiendo.
Zoain en 2006 decía algo que para la gestión del patrimonio y sobre todo el turismo es básico. Hay una regla que es directa y es terrible, y es la siguiente: cuantos más valores intangibles e intrínsecos tiene un bien cultural, en este caso el Camino de Santiago, mayor es su valor económico. Eso lo tenemos claro y lo estamos viendo perfectamente. Desde el momento en que se hace accesible. Si no es accesible, no tiene rentabilidad. Por otro lado, cuanto más aumente el valor económico de un bien cultural, más disminuyen sus valores intangibles e intrínsecos. Es decir, cuando un bien empieza a ser rentable, empezamos a consumirlo. Cuando empezamos a consumirlos, empezamos a agotarlo. De pronto, palabras como responsabilidad, sostenibilidad, conciencia, tendrían que venir a nuestra cabeza. Los datos son terribles. Fijémonos, si hacemos, esto es la oficina del 2019, de la oficina del peregrino. Los peregrinos, no turistas, que vienen por motivos religiosos u otros motivos, son la mitad de esos peregrinos. Los peregrinos que vienen por motivos religiosos es prácticamente la otra mitad. Y hay otros muchos que vienen por otras razones. Esto no está mal. El problema es cómo empecemos a perder las referencias de los motivos por los que venimos y reconocer qué estamos o por qué motivo estamos haciendo el camino. Y esto nos lleva a otro elemento. ¿Qué camino hacemos? Fijémonos que el camino más transitado de peregrinos, no de turistas, es el camino francés. Después veremos algunas noticias que nos van a hablar del problema que existe. Los demás van creciendo poco a poco, porque tienen menos infraestructuras, menos publicidad, etc. Pero trasladémoslo ahora al número de pernoctaciones que hay en Santiago. Pensemos que Santiago es una ciudad que escasamente roza los 95-96.000 habitantes como población. Es una ciudad diseñada para ese volumen. No es una población diseñada para recibir más de 700.000 personas, no en un año, sino concentradas en un mes. Y veremos que eso va a generar un síndrome, que es el síndrome de la casa tomada, que es uno de los problemas que tenemos. Fijémonos que lo que nosotros consumimos es esto. Titulares como este están entresacados, después miré muy lejos, miré al 98 para así no meterme con nadie. Fijémonos, preguntas como: ¿está el Camino de Santiago masificado? ¿Cómo ha sido tu experiencia este verano? Es decir, el camino, ¿cómo puede estar un camino de más de 700 u 800 kilómetros masificado? Claro, eso quiere decir que no está respondiendo al principio que tenía el camino, a ese vertiente religiosa de corte espiritual. La masificación de la gente hace que se desvirtúe. Estos son mensajes y señales de que empieza a haber un problema con el producto cultural. Es decir, que la capacidad de consumo empieza a perjudicar el bien. Los peregrinos denuncian la masificación del Camino de Santiago. Claro, ese es el problema, porque de pronto, y ahí viene el título, aparecen dos conceptos. Está el peregrino y está una cosa que ya empieza a estar reconocida, que es el turigrino, que es ese híbrido entre peregrino y turista. Y ese es el problema. No es aquella idea de tourist gone home, no voy a llegar a ese punto, pero sí a la reflexión de que a lo mejor la capacidad de aguante, de resistencia de la ciudad y del camino está muy limitada. Fijémonos que esto ya no es algo que pasase en el 10, que pasase en el 16. En 1998, justamente antes, en ese verano, antes del Año Santo de 1999, el siguiente Año Santo potente, después del 93, la visión era puramente cuantitativa. Los hoteles de Santiago estarán al 100% de su capacidad hasta el día del apóstol. Debe ser la única vez que los hoteleros reconocían que estaban al 100%. A partir de ahí, siempre estaban al 80, al 70, siempre había un problema. Si siguen aumentando los peregrinos y bajamos la ocupación hotelera, el problema a lo mejor es que tenemos demasiadas camas. Es decir, si tenemos demasiadas camas, es que estamos expulsando a la población residente de Santiago del lugar donde vive. Y ese es el gran riesgo de una ciudad, el alejamiento de los ciudadanos de su entorno. La otra versión, por eso decía que me voy al 98 y así no me meto con nadie, ni me meto en ningún lío. En el 98 salía esta noticia, que es una banalización.
de Chicago se vistió de peregrino y prometió hacerse fiel al marisco y al ribeiro. En eso empieza a reducirse el hacer el Camino de Santiago, es decir, a un puro juego de atrecho donde los compostelanos no dejamos de ser meros extras de la peregrinación. De lo que dice la noticia después es que al llegar a Estados Unidos, por vinculación con la mafia, fue detenido. A lo mejor Santiago ahí les jugó una mala pasada. Y el síndrome de la casa tomada. Los santiagueses, en este caso el cabildo compostelano, empieza a tener problemas de masificación y empieza a adoptar medidas. El síndrome de la casa tomada tiene dos expresiones para entenderlo muy fácilmente. Los invitados, como el pescado, al tercer día huelen. Habría que decirlo en gallego. O la idea de cuando alguien invita a un amigo a su casa. Lo primero que le dice es, mira, esta es tu casa, la tienes para ti entera, ¿no? Cuando pasan 5 o 6 días, empezamos a tropezar con él en la nevera porque nos ha quitado los yogures. Después empezamos a tropezar con él a los 6 o 7 días en la sala. Y a los 8 días estamos deseando que se largue. Es decir, ese es el problema de entender al turista como simplemente un mero recurso económico. Claro, en este caso lo que nos están indicando es alguien que convive con el bien se siente presionado no por el bien, sino por las cargas que ese bien genera a través de algo indirecto como es el turismo. O banalizaciones mucho peores. Ahora estamos en un proceso similar. En el 2021 la Catedral de Santiago estará totalmente renovada. En el 1999 la Catedral de Santiago se renovó en el interior, se restauró el tabernáculo, se restauraron las pinturas y Fenosa, Unión Fenosa, financió toda la iluminación de la catedral. Claro, pero fijémonos cuál fue la noticia que salió en toda la prensa en su momento y que salió también en la televisión. En ese año se descubrieron unas pinturas murales del siglo XVI totalmente completas en una capilla. Pero curiosamente la noticia que salió fue esta. El caballo de Santiago pudo ser repintado de blanco, efectivamente porque había la mala costumbre de repintar, y además, como salta a la vista, ustedes no lo ven bien, no estaba asexuado. Claro, esto es una banalización. Si yo para descubrir que el caballo blanco de Santiago está repintado y no está asexuado, me tengo que gastar miles de millones en andamios y en restauración, no vale. Es decir, la comunicación que estamos emitiendo no funciona. Y quizás esta es una imagen mucho más interesante que lo que es realmente la noticia. La noticia dice: la hostelería se compromete a brindar un trato exquisito a los futuros peregrinos. El Códice Calistino ya avisaba de que cuando los peregrinos llegasen a Samos, los mensajeros de los hosteleros compostelanos los intentarían engañar y robarles. Bien, echen mano de la hemeroteca después del 98 y verán que esas malas prácticas en algún modo siguen existiendo. Pero esa es la noticia. Lo que vemos detrás es algo mucho más interesante. En el 99 se produce un cambio, y es otro cambio de ruptura. El Xacobeo es la marca, pero no es la marca de un producto, pero no es la esencia del camino. No es la esencia de lo que se celebra cuando en un año santo se lleva a cabo el camino, que es el año santo jubilar compostelano. Es la primera vez que aparece perfectamente diferenciado, y a partir de ahí se mantendrá. Son síntomas, básicamente, de que algo no está funcionando. Y al final el proceso se complica, porque empezamos a encontrar eso. El Xacobeo ya promociona el camino. La gran polémica del 2010 es por parte de los de Santiago. La Cámara de Comercio decía, pero no se menciona nunca Santiago. Tuvieron que sacar un cuarto anuncio hablando de Santiago. El camino es de Santiago, no es de Galicia. Este tipo de problemas empiezan a aparecer. Y la cultura ignora en su web al año santo y destaca los actos del 2016. Es decir, de pronto empezamos a confundirlo todo. El año santo ya no es un acto para ganar el jubileo, ya es un acto de celebración para otras cosas y se convierte en un proceso de rentabilidad económica. El riesgo, y eso no está mal que haya la rentabilidad económica, es que por el camino vayamos perdiendo la esencia. Esta es la compostelana, la tradicional. Se dice que uno ha hecho el camino y punto. Esta es la que circula hoy en día, sacada de internet. Hay un pequeño problema desde mi punto de vista. Después de haber realizado 775 kilómetros, el camino de Santiago, el año santo se gana después de los 100. Da igual que hagas 100, que hayas
hecho 150. Incluso lo puedes ganar sin llegar a Santiago, justamente en Villafranca del Bierzo, en la iglesia de Santiago, que estaba pensado para aquellos que ya estaban muy maltrechos y no podían llegar. Es decir, el problema es que nosotros mismos estamos banalizando todo lo que significa realmente el Camino de Santiago. Y lo más importante, ahora ya hablamos del peregrino ya no 2.0, sino del peregrino 3.0. Las APPs están muy bien. Aquí vemos algunas que nos marcan los lugares de referencia, etc. Al final vamos a hacer el camino vía internet, conectados. Una de las quejas era, el problema del camino es que no hay buena cobertura a internet. Es decir, uno que va a desconectar, que va a encontrarse consigo mismo, ya no por hablar de motivos religiosos, sin embargo, sigue estando conectado. Nos tratan ya casi como si fuéramos la Vuelta Ciclista a España. Y simplemente termino con esto. Lo voy a ir comentando poco a poco, son 3 minutos, pero los invito a que vean los gazapos. Y esto es publicidad hecha desde el Ministerio. El crecimiento de la ciudad jugó un destacado papel en el Camino de Santiago, quizás... Simplemente para que vean dónde está... Esto que estás viendo es Camino 3. Es una aplicación que te va a permitir el Camino de Santiago de otra manera. O sea, garantía de que aquí se puede mover la crisma mientras... Vas a poder elegir el encuadre, como si fuese escrito. Tú escoges dónde dirigir tu mirada. Mira, delante, detrás, ahí está. Incienso de purificación. El camino está lleno de magia, si las sabes escuchar. Y de energías que no podemos entender. Siempre hacia el oeste. ¿Y eso qué es? Bueno, pues esto es una intervención artística que estamos realizando aquí en Ventosa para que vosotros los peregrinos podáis ir dejando impresas vuestras huellas a modo de grabado. Los padres siguieron su peregrinaje y al volver fueron a ver el cuerpo de su hijo, que milagrosamente estaba vivo. Santo Domingo de la El hijo Calzada, de esto Santo no tiene Domingo mayor salvado. Y contad esta historia. Impresionante. Es que nunca había estado sobre las bóvedas de un edificio como este. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. Burgos. Mil imperios han caído y mil imperios han de surgir. Tempus fugit, carpe diem. La simplificación de todo. Mirad, estamos en la mitad del camino. Me parece que fue hace años que dejamos Roncesvalles atrás. Todavía nos queda la mitad. En el crecimiento de la ciudad jugó un destacado papel el Camino de Santiago, quizás la más importante vía de circulación de gentes, ideas... Esto sería el turismo cultural, es decir, un mediador, una guía para comunicarlo. Lo mismo que se han hecho. Este es el famoso calendario agrícola. Gracias. Hasta luego. Fijemos. No olvides mi eslogan, ¿eh? No lo olvides. Fuera de mi camino, peregrino. Adiós. Fuera de mi camino, peregrino. Es decir, el camino no es una carrera, es algo que cada uno tiene que hacer a sí Aquí mismo. dejamos ya las piedras. ¡Aquí! ¡Hemos llegado! La iglesia de Santa María de Ocebreiro es prerrománica, del siglo IX, y custodia un cáliz románico datado en el siglo XII, del que una leyenda afirma ser el santo grial.
central y no se dice nada. Es decir, ¿por qué han hecho el camino? Para coger imágenes panorámicas en 360, pero no para visitar o ganar el jubileo. Cuidado, porque siendo un producto cultural, siendo algo muy positivo para la economía local, para la sociedad, sin embargo, es un recurso de nuestra identidad y por lo tanto todo consumo excesivo puede suponer su deterioro. Muchas gracias y disculpas por haberme extendido. Gracias, profesor Monterroso, por estas interesantes reflexións sobre o camiño. Moitas veces tamén, irmán Raúl, polas súas palabras anteriores e de novo o nome do equipo de goberno lle desexo o mellor ao frente deste colexio maior. Para rematar este acto, eu vou a ser moi breve porque despois das intervencións dos irmáns que me precederon, creo que está bastante dito e non quero bastantes cousas ditas e non quero tampouco abrumaros con máis encargos para este curso. Solamente enlazando un pouco tamén coas palabras do profesor Monterroso, sodes e tendo en conta que decía o irmán provincial antes de que algúns debíades claro que estudiaríades en Santiago, outros estuvesteis algún tempo seguramente pendientes de en que universidade estudiarei. Decirvos que co tempo seredes conscientes de que os mellores anos da vosa vida, ou algúns deles, pasaron neste colexio maior, pasaron nesta universidade. Ademais, e en este sentido, as redes sociales están ao noso beneficio en tempos, moitas veces, sobre todo cando se celebran os actos de graduación dos que rematan as titulacións, a xente se despide como se non se fora a volver a ver na vida. Bueno, pues eso non é verdade en absoluto. Insisto en esa línea, hoxe as redes sociales nos permiten estar conectados e por si vos sirve de algo vos direi que a miña promoción rematou a carreira hai 40 anos, fixo 40 anos en xuño este ano e nos reunimos como cerca de 50 compañeiros para comer un día e celebrarlo xuntos. E nos non vivimos con redes sociales ni tiñamos móviles, pero fomos capaces de encontrarnos porque queríamos vernos e nos estábamos facendo cada 10 anos, ahora quedamos en que como xa cada vez pegamos máis canas e cada vez, por desgracia, faltan máis compañeiros, estamos pensando en vernos de cada 2, pero eso sigue estando aí. Tamén en esta línea, e para que o vayades empezando a ter en conta, eu penso que tedes que estar orgullosos, e eu estou pola parte que me toca, de ser membros da Universidade de Santiago de Compostela e tamén deste Colexio Maior Xil Mírez. Van a ser aspectos que vos van a acompañar durante toda a vosa vida. Nada máis, moitas grazas. Queda inaugurado o curso académico 2019-2020 e agora nos poñemos en pé para entonar o himno universitario. Viva
fin